La Hoguera Linda se da a conocer por primera vez cuando Cornelis Ober de Linden se lo entregara a un bibliotecario provincial de Frisia llamado Elko Berwig, que en 1867 fue el primer erudito en examinar el documento, y como primera conclusión afirmó que el documento era auténtico, aunque tiempo después retiró esta primera conclusión y terminó concluyendo que el documento era falso. Se llegaron a crear varias versiones en neerlandés y una versión en inglés. Cornelis Oberdelingen siempre sostuvo que este libro lo heredó por parte de su abuelo, y este lo heredó por parte de su tío, aunque nunca pudo llegar a demostrar tal hecho. El texto tiene una configuración lingüística que se halla entre el frisón antiguo y el frisón moderno. Si consideramos este texto como verídico e histórico, tendríamos una fuente de información que abarcaría desde el año 2194 a.C. al 803 después de Cristo, sobre la historia de Europa. La historia de la Hoguera Linda comienza así. Adland era la patria de los frisones, hace 2197 años antes de Cristo. En ese entonces se tenía un conjunto de tradiciones entre los pueblos frisones, y el más antiguo decía: War Alda es el Dios absoluto, el único Dios del que emanó y creó el universo. Irta se llamaba la madre tierra, y ésta parió a 3 hijas diferentes una de la otra. Lida tenía la piel negra, su pelo era encrespado, sus ojos brillaban como estrellas, y su mirada era desafiante como la de un ave de rapiña. Lida era de gran fuerza, podía doblar un árbol ella sola. Lida era ágil y nada escapaba a sus sentidos. Lida era violenta, su voz era fuerte y su grito de rabia acobardaba a todo ser viviente. Ella no tenía legislación, basaba sus acciones en sus pasiones. Lida se convirtió en gris debido a su comportamiento loco, y al fin murió de corazón roto por la maldad de sus hijos. Hijos necios, cada uno se acusa por la muerte de su madre, mientras que los pájaros devoran el cadáver. La segunda hija. Su piel era amarillo, su pelo como el crin del caballo. Finda no podía doblar un árbol ella sola, pero donde Lida mató a un león, Finda mató a 10. Finda era seductora, su voz era dulce, sus ojos eran de gran seducción y hermosura. Finda escribió 1000 leyes, pero nunca obedeció alguno. Más que el bien, amaba las palabras de adulación. Su cabeza estaba demasiado llena, pero su corazón era demasiado vano. Sus palabras eran dulces como la miel, mas quien confiaba en ella encontraba la tristeza. Finda se estremecía cuando veía a un lagarto devorar una araña, pero si veía a uno de sus hijos matar a un hijo de fría, su pecho se hinchaba de placer. Finda murió en la flor de su edad. Su funeral fue ostentoso,
y hubo grandes lamentaciones, pero en secreto ninguna lágrima fue derramada. La tercera hija, Fría. Su piel era tan blanca como la nieve al amanecer, y el azul de sus ojos competía con el azul del arco iris. Hermosa Fría, al igual que los rayos del sol, brillaban los mechones de su pelo, tan finos como la tela de una araña. Cuando ella abrió los labios, los pájaros dejaron de cantar y las hojas a temblar. Potente Fría, en la mirada de sus ojos, el león yacía a sus pies. Fría, pura. La primera lección que enseñó a sus hijos era el autocontrol, y el segundo fue el amor a la virtud, y al cultivarse estas, ella enseñó el valor de la libertad, porque ella decía que sin libertad todas las demás virtudes servían para ser esclavos. La mayoría era feliz con Fría, y al igual que el anfitrión en el cielo estrellado, sus hijos se agrupaban a su alrededor. La historia de la Hoguera Linda comienza con la narración del pueblo natal de los frisones, que ellos llamaban Atlan. Este territorio tenía 12 grandes ríos, donde su pueblo una vez se asentaron en sus orillas. Estaba frente a Dinamarca, y se tenían colonias en ella. Frente a este reino se hallaba Britania. En Britania se tenía unas minas de estaño, en donde los criminales y delincuentes extraían el mineral, a modo de penitencia y de castigo. La Hoguera Linda cuenta que en esa tierra el sol irradiaba diariamente y que las heladas eran muy infrecuentes, y que cultivaban todo tipo de cereales como avena, centeno y trigo, los cuales podían ser horneados al sol, clima que era muy distinto al clima de la Escandinavia actual. También nos narra el libro que el pueblo de Finda tenía ingreso al territorio de Atlan, dato muy interesante, ya que nos brinda información de cómo era la geografía de aquel lugar. Y de acuerdo a estas especificaciones, podemos concluir que el reino de Atlan se hallaba en el territorio de la actual Noruega. La Hoguera Linda nos narra que la gran catástrofe fue precedida por un mal tiempo que duró meses y años, cuestión que no se especifica en el relato. Por tanto, el sol ya no era visible ante los frisones, a causa de la intensa niebla y las nubes que rodeaban todo este territorio. En ese entonces los volcanes empezaron a reactivarse, dando lugar a erupciones cada vez más frecuentes, cuestión que ocasionó desastres naturales como terremotos, que provocó un desorden topográfico en este lugar. Cuenta también la Hoguera Linda que las aguas subieron tan alto que alcanzaron incluso las montañas, desapareciendo así su reino. Por tanto, Atlan fue inundada por el mar. No es como suponen otros incautos, que aseguran que Atlan se destruyó y se sumergió, no quedando rastro de este. Tal parece que estas personas tienden a cambiar toda la historia para así asemejarla a la catástrofe de la Atlántida, cuestión que fue muy distinta, ya que Platón en Critias en Timeo nos relata que Atlántida fue destruida de tal forma que en el mar se formó un gran lodazal a
causa del desastre, impidiendo incluso la navegación de los barcos. Lo que pudo provocar la catástrofe de Atlan fue que debido a toda la actividad volcánica pudieron haberse reactivado algunas fallas en el Atlántico, y de estas fallas, debido a la liberación de energía, pudo haber provocado que se originaran grandes tsunamis y maremotos, que pudo haber desencadenado una serie de catástrofes, entre las cuales pudo haberse dado la total destrucción del reino de Atlan, explicándose así cómo se dio el desarrollo de estos hechos, ya que según el libro de La Hora Linda, el reino de Atlan se hallaba en las costas, frente al mar, por lo que es de suponerse que un gran maremoto y grandes tsunamis acabaran destruyendo toda la civilización de Atlan, acontecimiento que significó la devastación para los frisones y la transición hacia una nueva vida